Aló, aló, buenas tardes. Estoy un poco congestionado. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Van a disculpar, estoy con problemas de conexión y también un poco resfriado. A ver, vamos a empezar a hacer algo por lo menos, ¿eh? A ver. ¿Ven la pantalla? Sí, ¿no? Se ve, ingeniero. Ya, en esto ya hemos pasado, ¿sí? ¿En cuál andábamos? ¿Se acuerdan? ¿En esta? ¿Se acuerdan o no? ¿Hemos visto ya los métodos o todavía? ¿Me recuerdan? ¿Aló? Estas láminas hemos pasado todavía. Esto taludes de referencia sí, ¿no es cierto? ¿Aló, aló? No sé si me escucha. Sí, ingeniero, hemos pasado esa. Después esta. Igual. Esa. Ahí nos hemos quedado. Ya. Ahí hemos quedado. Perfecto. Deme un segundo. Ya, entonces. Esta corresponde, a ver, voy a poner en presentación. ¿Se ve la diapositiva? Sí, se ve, ingeniero. Ahora sí, ¿me escuchan? Eso se sale. Aló, aló, ¿me confirman? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, me van a avisar, por favor, cuando les pregunte si se ve la pantalla ya completa. Entonces voy a compartir. Ya. ¿Se ve completa?
No sé qué pasa, que se corta la pantalla. A ver, déjenme ver por qué pasa eso. A ver. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartir. A ver, voy a compartir. Al compartir se me saca de la pantalla. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Esto está bien. Aquí voy a compartir. A ver, eso. ¿Se ve? Se ve, ingeniero. Ya, ahora voy a poner, aquí cuando pongo presentación, es donde me saca. A ver, vamos a ver. ¿Ahora? Se ve normal. Ah, perfecto. Ya, gracias. A ver, ¿dónde está? Entonces, un poquito. Aquí voy a ver. ¿Qué pasa? ¿Se ve entera, sí? Sí, se ve. Entonces, entramos en esta cuando es una presa compuesta. Entonces, la presa compuesta tiene dos tipos de materiales. El material central, que básicamente juega un rol para control de infiltración, y por eso a este se le llama core o también núcleo. Y estos son los taludes externos, que principalmente tienen la función asociada a la resistencia. Entonces, por eso se llaman presas compuestas o zoneadas, donde esta es una zona 1, esta puede, si es el mismo material, son solamente 3 zonas, pero con 2 materiales, una de impermeabilización y la otra de resistencia. Pero las 3 zonas pueden ser de materiales diferentes, ¿no? Entonces, para poder elegir los taludes estos de referencia, se presentan 3 casos. El primer caso, que es el caso A, dice compuesta, en este caso es zoneada, sí, es de más de 2 zonas, pero con un núcleo mínimo. El núcleo es lo que nosotros le hemos llamado cortina impermeable. Y se acuerdan que en el núcleo teníamos 3 criterios para establecer el espesor. Y el núcleo mínimo significaba no menor al 10% de la altura. A eso se refiere cuando dice que es compuesta, pero con el criterio de núcleo mínimo. Ese es entonces el criterio de, núcleo mínimo, ¿no? El propósito es cualquiera, es decir, no hay ninguna restricción, puede ser almacenamiento, retención, etc. Después viene condición de vaciamiento rápido, si es crítico o no crítico. Si es no crítico, significa que aguas abajo de la presa, si es que se vacía la presa bajo 2 condiciones de vaciamiento rápido, es decir, la apertura de todas con puertas, etc. No hay bienes ni personas aguas abajo, por eso se llama no crítico.
la clasificación del material exterior, es decir, de estos dos materiales que tienen que ver con la resistencia. Entonces, ¿qué tipo de material es? Y estas son las nomenclaturas del sistema americano de las granulometrías. Entonces, uno puede también saber, en el fondo, cuál es la granulometría predominante. Aquí, por ejemplo, no habla de dos tipos de zonas, para que diga aguas arriba y aguas abajo. Entonces, cuando uno dice clasificación del material exterior, debería elegir el más desfavorable, ¿no? Que puede ser que tenga menor ángulo de fricción, etc. Después viene la clasificación del material del núcleo, es decir, de la cortina impermeable, del material que está al centro. Y ustedes ven las clasificaciones que se presentan son justamente en su terminología materiales predominantes como los cohesivos. Puede ser también otro caso compuesto, que puede ser una compuesta pero con un núcleo máximo. ¿Se acuerdan? El núcleo máximo en la recomendación era no más del 30%, ¿sí?, de la altura de la presa, como núcleos extremos. Y en términos de propósito, o lo que nosotros hemos llamado la función de la presa, está retención, almacenamiento. A diferencia de aquí, dice sujeto a vaciamiento rápido, significa que no. Es decir, aguas abajo hay condiciones, digamos, puede afectar no solamente a las personas, sino al tipo de ocupación de territorio que hay aguas abajo de la presa. Aquí está el tipo de material de la cortina, no la cortina, sino los taludes. Lo mismo, la clasificación del material del núcleo. Después está la tipo C. Si mantenemos el criterio del núcleo máximo, pero el propósito exclusivamente de almacenamiento. Y a diferencia de las dos anteriores, aquí la condición de vaciamiento es positiva, sí, está sujeta a vaciamiento rápido, eso significa que es importante lo que hay aguas abajo. Los mismos criterios, tanto para el material de los taludes externos como para el material de la cortina impermeable. Entonces, en función de ustedes cómo vayan en esta tabla, tienen recomendaciones tanto del talud aguas arriba, es decir, este que está aquí, como del talud aguas abajo. Y si ustedes analizan, estas recomendaciones son un poco más precisas que las recomendaciones generales que vimos en la anterior clase. Entonces, de esa forma, lo que ustedes hacen es diseñar la presa, porque diseñar significa darle medidas, digamos, en el sentido del talud. Porque no se olviden que si ustedes tienen la presa, la altura ya está definida, porque la altura les da la demanda, el volumen muerto, etcétera, etcétera, y después las condiciones particulares de diseño en cuanto al oleaje, la laminación del vertedero, es decir, el freeboard, o lo que se llama el borde libre. En el fondo, la altura ya no es una variable de la presa, primera cosa. Segundo, el ancho del coronamiento de la presa también la tienen bajo diferentes recomendaciones que hemos visto. Por ejemplo, si se va a utilizar el coronamiento en la presa para que ingresen autos, ya sea por mantenimiento o por que puede utilizarse también como una vía, a veces para unir dos comunidades se puede utilizar. Entonces se conoce también este ancho, ¿no? Entonces la incógnita, vamos a decir, son los taludes. Entonces, de esa manera, al utilizar estas tablas de recomendaciones, ya tendríamos la presa completamente diseñada. Es decir,
una presa que ya tiene sus dimensiones. Entonces, a partir de ello, es que ya está definida no solamente las dimensiones de la presa, sino al haber hecho, por ejemplo, las clasificaciones del material, etcétera, también tenemos todas las propiedades de la presa en términos de impermeabilización y en términos de resistencia. ¿Eso qué significa? La permeabilidad. Si hablamos de resistencia, tenemos la cohesión, tenemos el ángulo de fricción, tenemos la densidad, etcétera. Es decir, eso es lo que se llaman los parámetros de resistencia. Entonces, con todo eso, ingresamos al análisis de estabilidad de taludes. Y hablamos que un primer elemento que hay que identificar es lo que se llama el mecanismo de falla. Y habíamos dicho también justamente que cuando tenemos una presa, el mecanismo de falla por esos tres parámetros que se cumplen, que son la humedad óptima, la densidad máxima y la energía de compactación, garantizamos que haya una continuidad en términos de transferencia de esfuerzos, etcétera, a lo largo de la presa, y eso nos permite asegurar que el mecanismo de falla será de carácter circular, ¿no? Y por eso se habla de estabilidad del talud, es decir, cómo se va a deslizar es a través de un mecanismo de falla que se llama el círculo de falla. Y eso es lo que tenemos que, en el fondo, averiguar, si a lo largo de este círculo de falla, las fuerzas que actúan para que esto se deslice, con respecto a las fuerzas que tratan de evitar ese deslizamiento, pues esa falla de la presa, es lo que nos interesa conocer. ¿Por qué? Porque si las fuerzas que resisten son las mayores que las fuerzas que actúan, por lo tanto, la presa está segura. Por el contrario, si las fuerzas que tienen que resistir son menores a las fuerzas que están actuando, entonces la presa no es estable. ¿Y qué es lo que hace los métodos? Simplemente evalúan ambas relaciones. Es decir, fuerzas... Perdón. Voy a hablar genéricamente de fuerzas, que pueden ser esfuerzos, etcétera, pero simplemente voy a hablar de fuerzas resistentes dividido por fuerzas actuantes. Fuerzas resistentes es lo que la presa tiene para evitar que se produzca ese mecanismo de círculo de falla, y las fuerzas actuantes son justamente esos esfuerzos que más bien tratan de que se genere este mecanismo. Entonces, la relación entre ambos nos dará cuán estable o inestable es nuestro talud. Si es mayor que 1, por ejemplo, significa que las fuerzas resistentes son mayores que las fuerzas actuantes, por lo tanto la presa no se va a caer. Si es menor que 1, significa que las fuerzas que son capaces, que deben resistir, son menores a las fuerzas que actúan. Por lo tanto, la presa va a fallar. Y la otra condición, obviamente, si es igual a 1, significa que está en un equilibrio aparente. Entonces, a esta relación, sea mayor que 1, menor que 1 o igual a 1, es lo que se llama el factor de seguridad, ¿no? Ese es en lo que finalmente se traduce el análisis de la estabilidad, es decir, identificar su factor de seguridad, que es justamente la relación entre lo que es capaz de resistir con lo que es capaz de actuar. Y todo eso, por supuesto, se determina conocer ciertos parámetros como la cohesión, el ángulo que les hablaba hace un momento, el ángulo de fricción, la magnitud de las presiones intersticiales, es el fondo, la presión de poros,
etcétera. Entonces, y eso es lo que tenemos que hacer, es decir, establecer esa relación, conocer ese factor de seguridad. Y aquí vienen algunos métodos para determinar este factor de seguridad. Y son los denominados métodos para el análisis de estabilidad de taludes. Lo que nosotros necesitamos es construir esta relación. Aquí hablamos de esfuerzos, pueden ser fuerzas, dependiendo del método que utilicemos. Lo otro que es importante es que nosotros, les decía, partimos de una hipótesis que la fundación es segura. Entonces, nuestros círculos de falla principalmente tienen que estar dentro de lo que es la presa que nosotros estamos diseñando y que después va a ser construida. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado la etapa de mejoramiento de la intención, dependiendo, bueno, del material predominante, desde un extremo roca hasta el otro extremo, que es material orgánico. También es importante de que ese factor de estabilidad va a depender del tipo de material. Es diferente si tenemos acá arcillas y aquí enrocados. Los enrocados, por ejemplo, nos generan buenos ángulos de fricción y al ser un recado sumamente permeable, entonces en toda esta zona no se generan presión de poros. No se olviden que la presión de poros, perdón, en la ecuación de resistencia tiene signo negativo. Por lo tanto, es importante conocer justamente eso. Obviamente este es, por ejemplo, la presa ideal. Tener enrocados, tener una cortina impermeable y tener una fundación lo más rígida posible. De esa manera, por ejemplo, miren, como esto es sumamente permeable, la línea de corriente o la línea freática muy rápidamente se clava en la parte inferior y esto al mismo tiempo le funciona como dren y evacúas el agua. Pues hay diferentes condiciones para hacer este análisis. En términos de métodos, bueno, no voy a decir los más comunes, sino voy a hablar de los más genéricos, ¿sí? Por un lado está el método de los momentos y por otro lado está el método de las dovelas o slices, pero en el fondo este es el método de Frelenius y el otro el método de Morgenstern. Y hay uno, que no lo vamos a ver, pero que en realidad es más para cuando los mecanismos de falla son no circulares, es decir, en este caso es más para taludes de caminos, porque en un camino el talud, lo que generalmente hacemos, si este es un talud, venimos y cortamos para que hacer el camino, ¿sí? Y todo este talud que tenemos que ver su análisis de estabilidad es un material que no lo hemos construido. Entonces no necesariamente esos tres parámetros de humedad, densidad y energía de compactación son similares porque no existe un mecanismo de control. Por lo tanto, las fallas, bueno, podemos simplificarlas a que sean circulares, pero en realidad no son circulares propiamente tal como un mecanismo de falla. Y hay un ajuste a estos métodos, por eso se llaman el método de las partes. Pero nosotros nos vamos a circunscribir a estos dos métodos. ¿Qué es perdón, el método de los momentos? Denme un segundito, por favor. Ahí.
da un segundo. Vamos a continuar. A ver dónde está. ¿Se ve ¿Me confirman si se ve el slide? Ahí está. Se ve, ingeniero. Gracias. Ay, sí, estoy con una gripe muy fuerte. Ya. A ver. Vamos a hacerlo de una forma simple. ¿Ya? Tenemos ese talud. ¿Sí? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que establecer es un mecanismo de falla que ya sabemos que es circular. Y si es circular, entonces tiene un centro y un radio. Y lo otro que podemos ver es que este es el pedazo que quiere deslizarse. Ustedes se fijan, esto es. Aquí está. Nuestro mecanismo de falla es un círculo que tiene un centro y radio, y esto es lo que se quiere deslizar. Entonces, para nosotros el factor de seguridad era los fuerzas resistentes sobre los fuerzas actuantes. Existe un primer método llamado el método de los momentos, ¿ya? Que parte con una hipótesis de no contribución de los materiales no cohesivos para piezas homogéneas. Entonces, aquí, en la ecuación general, la fuerza o el esfuerzo, como quieran llamarle, es el momento. Es decir, existe un momento que hace que esto se quiera venir abajo, ¿no? Es decir, existe aquí, esta es la fuerza que hace que esto trate de deslizarse. ¿Sí? Ese es el caso. Sin embargo, quien se va a oponer a que esto trate de deslizarse es esa fuerza que está. Esta es la actuante. Esa fuerza que está a lo largo de este círculo de falla, que es la resistente. Perdón.
es la resistente. Un momentito. Entonces, esa es la resistente, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer en este caso particular es que pasar a esos momentos actuantes, que serían, esto se transforma en momento actuante, no, y ver cuáles son los momentos resistentes. Entonces, ¿qué hay? Primero vamos a asumir que tenemos un solo material, ¿no? Por lo tanto, este pedazo, ¿qué es lo que hace que vamos a construir el numerador del factor de seguridad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se opone a que esto se deslice? Y vamos a trabajar con todo este pedazo, ¿sí? Cuando estamos hablando de ángulo de fricción cero, entonces, ¿quién nos queda para resistir? Es solamente la cohesión. Entonces, a partir de la cohesión, vamos a armar el momento. Entonces, ¿qué es el momento? Es fuerza por el brazo de palanca, ¿sí? Ese es un momento. Entonces, ¿cuál va a ser la fuerza que se resiste? Ese momento va a ser a lo largo de todo esto. ¿Quién está a lo largo de esta superficie de falla? Está la cohesión. Pero la cohesión es un esfuerzo. Por lo tanto, para poder determinar cuál es el momento, es fuerza por brazo de palanca, ¿sí? ¿Cuál sería la fuerza si la cohesión es un esfuerzo? Tengo que multiplicar la cohesión por toda la superficie. Entonces, ¿y cuál es la superficie? Ahí me aparece toda la longitud de esta cuña que se quiere bajar. Entonces, toda esa longitud, L. Entonces, la superficie será L por el ancho. Pero en este caso, trabajamos siempre con ancho unitario. Por lo tanto, va a ser por 1. Entonces, ¿cuál es la fuerza? Es el área. Aquí está el área, es L por 1. ¿Ah? Pero porque nosotros trabajamos por unidad de ancho, ¿no? Por la cohesión. Con esto estamos formando la fuerza. ¿Por qué? Porque el esfuerzo multiplicado por área me da fuerza. Y para que se transforme en un momento, tengo que ver cuál es el brazo de palanca. Pero como este es un círculo de falla, por lo tanto, el brazo de palanca va a ser el radio del círculo de falla, que está aquí, ¿no? Entonces, si calculo todo eso, tengo el momento resistente. Ahora, ¿quién trata de bajar esto? De que esto se deslice. A eso se llama el momento actuante. Seguimos manteniendo el concepto. Momento es fuerza por brazo de palanca. ¿Cuál va a ser la fuerza? Obviamente va a ser el peso de este material. El peso va a ser el área, aquí está, por unidad de ancho, obviamente por 1. Para pasar a fuerza tengo que multiplicar, conocer el volumen, que es 1 metro de ancho por 1, ya tengo el volumen, área por volumen. Para pasar a peso tengo que multiplicar por su densidad, aquí está. Entonces, el volumen unitario por la densidad me da la fuerza actuante.
¿Y cuál es el momento? El brazo de palanca. Bueno, si la fuerza empieza acá, va a ser esta distancia X. Entonces va a ser, o R, bueno, perdón, X, aquí está. Entonces ahora ya conozco tanto el numerador como el denominador y por lo tanto puedo calcular el factor de seguridad. Pero obviamente, si hago como está ahí, perdón, si hago como está ahí, es medio complicado calcular todo ello. Entonces, para simplificarme la vida, ¿qué hago? Empiezo a dividir la cuña de falla. Y divido en una cantidad de rodajas que me permita muy fácilmente, por ejemplo, voy a tener que calcular, digamos, el área de un pedacito así, ¿sí? Que mientras más pequeño, mientras más slice o mientras más rodajas hago, más aproximación va a haber de este arco con respecto a una línea recta. Y si tengo una línea recta, aquí recto y aquí recto y aquí recto, en el fondo para calcular el volumen y el peso es simplemente el área de un trapecio. Y como son varios, tengo que hacerle para cada uno. Por lo tanto, hago para cada uno y por eso es que aparece aquí la sumatoria. Entonces hago, por ejemplo, ese pequeñito, ¿ya? ¿Cuál es el L? El L va a ser este pedacito, es decir, su contribución a la resistencia, al esfuerzo resistente, este pedacito, ¿eh? Ya no es todo esto, solamente ese. ¿Cuál es la C? Es la cohesión de este material. Acá atrás, acá al lado puede haber otro material, por lo tanto no, en este caso es del material, la cohesión, perdón, del material que está encontrándose en el círculo de falla. Entonces, la longitud, la cohesión, ¿y cuál es el brazo de momento de este? Como es un círculo de falla, va a seguir siendo R. Eso hacemos entonces para cada uno de estos y tenemos la sumatoria. Si aquí hay otro material, por ejemplo, este va a ser esta longitud del material 2, digamos, el 2, la cohesión de este otro material, etc. Y en el caso del peso, lo mismo, voy a calcular la semisuma de los lados por el ancho multiplicado por 1, tengo el volumen multiplicado por su densidad de este pedacito, tengo el peso y su brazo de palanca va a ser la coordenada X al centro de gravedad de este pedacito. Ese es XY. Otra vez la sumatoria y tenemos el factor de seguridad. Ese es el método y aquí ustedes tienen el procedimiento que es L. Entonces, si nosotros hacemos un zoom a uno de los slides o las rodajas, va a ser ese, ¿no? En que este prácticamente se va a ver una línea recta a pesar de que es una pequeña curva. Entonces, este va a ser la longitud. ¿Cuál es la cohesión? La cohesión del material que contiene a esta rodaja. El R es el brazo de palanca, ¿sí? Que es el radio del círculo de falla. Gamma sub I, el peso específico de esta rodaja del material, y X el brazo de momento del peso, es decir, la distancia al centro de gravedad del peso, porque en la fuerza actuante uno tiene que decir dónde está ubicada W para multiplicar por ejemplo, este esfuerzo que veíamos anteriormente, por la base, ¿no? Entonces, esos son procedimiento: seleccionar un círculo de falla, dividir el material sobre el círculo en un número de secciones, aquí están todas las secciones,
siguiendo los límites de materiales. ¿Por qué es esto de siguiendo los límites de materiales? Vamos a imaginarnos que tenemos una presa. Vamos a cambiar de color. Una presa soleada. Y nosotros tomamos eso. Perdón. Y ese es nuestro círculo de falla. Perdón, bueno, hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar fallar? Es este pedazo. Voy a exagerar un poco. Digamos, voy a dividir mi rodaja ahí. Esta. Ahí. ¿Cuál es la longitud? Conozco, no hay problema, es esta la longitud. Sí. ¿Cuál es la cohesión? Se fijan, en la base de esta rodaja hay dos materiales. Este es el material externo y está el material de la cortina. Es decir, aquí está el interno y aquí está el externo. La pregunta es entonces, ¿cuál cohesión tomo? Entonces, para evitar eso, se dice, divide el material sobre el círculo en un número de secciones siguiendo los límites de esos materiales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para evitar esa cosa, ahora lo vamos a hacer. Perdón. Entonces, tendríamos aquí el círculo, bueno, perdón, nos falta el azul. Ahí teníamos la cortina impermeable, ¿sí? Entonces, para evitar eso, si este es nuestro círculo que va a fallar, lo que nosotros hacemos para evitar que hayan dos materiales, es decir, cuando dividamos los slices, partamos siempre de la unión, del punto del límite del material. Acá, por ejemplo. Entonces, si yo parto de acá, ¿qué voy a hacer? Que nunca en la base voy a tener dos materiales, de modo que tenga que escoger, por ejemplo, que pase así. ¿Ya? ¿Cuál elijo? No. Yo voy a dividir mis rodelas a partir de la unión con el material. Entonces, siempre va a haber acá una cohesión del material 1 y esta una cohesión del material 2, a pesar de que están en el mismo círculo. Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener. Que, ojo, la situación es diferente si yo tengo esto, ¿eh? Aquí abajo cruzo un solo material, ¿sí? Pero resulta que puedo tener, digamos, la cortina así. ¿Eh? Entonces, aquí va a ir la cortina de este material, o la cohesión, perdón. Pero cuando vaya a calcular el peso de la rodaja, ahí no me interesa, simplemente tengo que, tengo que tomar geométricamente, conozco este pedazo, calcularle su peso, que es de un solo material. Aquí voy a utilizar su gama, ¿sí? Y su volumen. Y de este es el otro pedazo y que voy a utilizar también su propio gama, su peso específico, porque lo que me interesa es el peso total, va a ser la suma de los dos. Pero lo que sí tengo que mantener es que abajo haya un solo material. Si ocurre como esto, ¡rum! Ahí empieza la diferenciación de los slices. Y después, bueno, como dice, para cada sección calculamos el área, el peso, el brazo de momento y los momentos.
obviamente debe tomarse desde el centro del círculo de falla hasta el centro de gravedad de la sección o de la rodaja. Y siempre tomar el momento con su signo para cada uno de los slices. Lo mismo en el caso de el esfuerzo actuante, la determinada longitud, el brazo de momento y la cohesión, la resistente. Y si hay varios, hacemos la sumatoria y el factor de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros habíamos podido hacer este caso, por ejemplo, tengo un centro 1 y tengo un radio 1, y para este caso he calculado un factor de seguridad que, digamos, es para el fin de la construcción y para el talud aguas arriba. Entonces hay que hacer lo mismo para el talud de aguas abajo, y lo otro importante es que ustedes pueden variar el radio y pueden variar el círculo. Entonces hay una infinidad de combinaciones, porque lo que ustedes tienen que determinar es el factor de seguridad mínimo minimorum, es decir, el más, como diría, el menor de todos los menores. ¿Qué pasa si tenemos agua aquí? Obviamente, sobre todo en la situación de operación, que simulamos que el agua está llena. Bueno, el agua es un material que tiene densidad, pero que no tiene ni fricción ni cohesión. Entonces, simplemente se lo utiliza como un elemento que contribuye al peso. Entonces, aquí están los momentos actuantes y determinamos el factor, y tenemos que repetir para diferentes radios, etcétera, hasta elegir el más crítico de todos. Bien. Ese es el método, entonces. Aquí vamos a quedar, porque si no voy a quedar sin voz, ¿ya? Para obras, para ríos. ¿Se entendió el método? ¿Me confirman? ¿Aló? No, espera, ya me escuchó. Sí, ingeniero. Ya. Entonces vamos a quedar aquí con la clase, y el viernes seguimos normal, presencial. ¿Está bien? Gracias. Está bien, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Ya.